Señal directa. Nos da gusto saludar vía Skype al doctor Armando Zacarías Castillo con interesante tema, una lección para aprender, los chalecos amarillos en Francia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Josefina y José Ángel. Agradeciendo este espacio de conversación, aprovecho para saludarles y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Efectivamente, hay lecciones por aprender, hay elementos muy interesantes por analizar, sobre todo cuando se trata de hacer una comparación entre la marcha del domingo pasado respecto del asunto de chalecos amarillos y hoy me gustaría precisar el tema de chalecos amarillos para hacer notar la distancia que hay entre una cosa y otra. Así pues, la importancia que ha tenido históricamente la presencia social y política, que no se ha circunscrito específicamente a la conducción de las voces ciudadanas a través de los partidos o de los sindicatos, que han logrado concentrar una importante carga de representación social. También tenemos experiencias importantes que en los últimos 50 años han logrado generar una visibilidad de temas que, formando parte de inquietudes ciudadanas, estas no se han fortalecido a través de la agenda de los actores políticos. De esta forma, hay reivindicaciones ciudadanas que buscan una salida al margen del statu quo tradicional, lo que ha generado el hecho de que se coloquen temas que una vez que se establecen como reivindicación social, adquieren entonces una dimensión política que busca una intervención gubernamental o social eficiente. El caso francés de los chalecos amarillos, de Gilets Jaunes, constituye una de las ventanas de apreciación de descontentos populares que, al no encontrar instituciones políticas que representen a la ciudadanía, esta se manifiesta como una especie de movimiento social. En el mes de octubre del año pasado, y a raíz de un alza en el costo de los precios de la gasolina en Francia, hubo reacciones en las redes sociales que lograron tener un rápido efecto de adherencia de los reclamos ciudadanos, que articularon de forma muy clara y con gran eficiencia la simpatía de la gente que expresaba haberse sentido vulnerada en su economía, así como haber sido desoída políticamente. Así las cosas, el alza de los precios de los carburantes, gasolina y diésel fundamentalmente, constituyó el detonante de este movimiento social que surge primeramente en redes sociales y posteriormente da lugar a manifestaciones diversas en las que París constituye uno de los espacios con mayor impacto de este movimiento. El nombre de chalecos amarillos hace referencia a las prendas fosforescentes que debe utilizar todo automovilista en Francia en caso de incidente en una carretera para tener mayor visibilidad dentro de una contingencia. De esta forma, el chaleco amarillo constituye una metáfora ciudadana que proyecta una reivindicación social y que, estando en las plazas públicas, adquieren una mayor visibilidad, objeto esencial de esa prenda de los conductores de automóviles y camiones en ese país. La protesta relacionada con el incremento en el precio de la gasolina constituyó la base sobre la cual la ciudadanía escaló hacia otras problemáticas sociales que tenían que ver con el alejamiento de la clase política y del gobierno de los intereses de los ciudadanos, evidenciando así la ruptura entre la representación y los representados, que tomó por sorpresa a la sociedad francesa respecto de un movimiento en el que no había interlocución posible directa con actores que fuesen identificables y que representasen mayoritariamente a ese sector social de protesta. No fue un arranque de un movimiento de partidos o de sindicatos. Un movimiento social no es un actor político propiamente dicho, pero quienes intervienen en él se plantean la cuestión del tratamiento político de sus demandas, como es el caso de los chalecos amarillos. Así, estos están lejos hoy de poder generar una fuerza política propia, en razón de que no se reconocen en ningún partido y, por otra parte, no se proyectan como uno. Y no sabemos si esa sea una de las líneas futuras de evolución. Sus demandas iniciales, esencialmente limitadas al tema del alza de las gasolinas, también incluyeron ciertas medidas fiscales, como lo fue pues el alza de los combustibles, y no fueron escuchadas esas voces de inmediato por las autoridades,
lo que generó una oportunidad de que sus demandas se volvieran más complejas y diversificadas. En estas condiciones no existe una fuerza social o política capaz de asegurar el tratamiento institucional. Un aspecto que queda claro es el descontento social con el gobierno y con los representantes políticos, lo que formula recientemente en Francia la necesidad de un discurso y modelo institucionalizado de la política para gestionar con un acercamiento más próximo de los intereses de la ciudadanía, más que con los de los partidos, como forma exclusiva y eventualmente excluyente de representación política. El periodista francés Daniel Deha retoma conceptos que ayudan a ubicar la dimensión que representa el movimiento de los chalecos amarillos y sostiene que la desintermediación ha sido un tema central desde la década de 1980, particularmente con la difusión de Internet, los mercados financieros primero, luego el comercio, los medios de comunicación y todos los sectores de actividad han sufrido o deseado, previsto, incluso provocado esta desintermediación. Internet se convierte al mismo tiempo en el sésamo que permite un encuentro directo entre la demanda y la oferta. Esta sociedad que se ha uberizado sabe perfectamente bien el sentido de interpretación social sin mediadores o intermediarios. El consumidor lo ha entendido, seguido muy rápidamente por el ciudadano. La esfera de la política, de hecho, no ha escapado a esta negación de los intermediarios. Eso es lo que dice Daniel Deha. Entonces, como ya señalábamos, en octubre del año pasado, entre otras actividades, algunos videos realizados en Facebook adquirieron una poderosa amplitud y audiencia, particularmente uno realizado por Jacqueline Moreau, bretona, que en el inicio del movimiento cobró una importante popularidad, aunque siempre rechazó el liderazgo sobre ese movimiento. La señora Moreau estableció en enero de este año que el tiempo de las demandas ha pasado, la fase A está terminada. Todos saben lo que está sucediendo en Francia. Tenemos que pasar a la fase B y comenzar la construcción y la propuesta. Reclamar sin proponer es un poco incoherente, eso dijo la señora Moreau. Propuso, y aparentemente con un gran número de adherentes, la figura de un nuevo partido, les Emergents, los emergentes, que marca una línea de acción de varias posibles que ha implicado el movimiento de chalecos amarillos. Llama la atención las líneas de análisis y crítica sobre el esquema de gobierno que desarrolla los emergentes. Detener los proyectos climaticidas, reducir el estilo de vida de los funcionarios electos, desarrollar casas de caridad y asistencia apelando a los grandes empresarios para su financiamiento, y también se pronuncian por reducir el IVA en las necesidades básicas o revisar la tributación de las empresas para una mejor distribución entre los empleados y los accionistas. Quizás sean temas conocidos para nosotros. Los franceses dicen, por otra parte, y en este año, que es importante ya detener el movimiento de los chalecos amarillos. Una clara mayoría del 55 frente al 45% de los franceses exige el cese del movimiento, según los sondeos de finales del mes de febrero. Este aspecto viene en conjunto con un sorpresivo incremento de popularidad del presidente Emmanuel Macron, quien recuperó de hecho 2 puntos de popularidad en febrero, lo que representa una ganancia de 5 puntos para él desde diciembre, deteniendo su caída iniciada con el movimiento de los chalecos amarillos. Regresó al 32% de las buenas opiniones de 2018. A pesar de todo, los chalecos amarillos van ahora sobre la manifestación número 26. La experiencia de la difusión y extensión de este movimiento, que se desarrolló más o menos de forma inversa a lo que sucedió respecto del referéndum británico en el que se aprobó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en el que amplios sectores de la sociedad expresaban en redes sociales su desacuerdo para abandonar Europa, pero el día de las votaciones ese sector no salió a ejercer los sufragios. En Francia, la convocatoria para las manifestaciones ha logrado un importante aforo ciudadano que mantuvo en varias semanas una de las crisis más complejas que tuvo que afrontar el presidente Emmanuel Macron.
Las especificidades de la sociedad francesa constituyen un elemento de contexto importante para comprender el movimiento, y la imitación en otras sociedades de un movimiento de esta naturaleza sería muy complejo de instrumentar. Sin embargo, un aspecto importante que podemos rescatar de esta experiencia lo constituye el crecimiento en su momento de la brecha que parecía infranqueable entre la clase política, el gobierno y los ciudadanos. Emmanuel Macron en 2017 ganaba ofreciendo una modificación sustancial de la forma de hacer gobierno y de gestionar la política. Sin embargo, el esquema de gobierno, a decir de varios politólogos franceses, se fue inclinando de la horizontalidad prometida en los discursos y en su campaña hacia una verticalidad y concentración directa de las decisiones que, entre otras cosas, generó el surgimiento de este movimiento que interpela a la lógica de desarrollo de un establecimiento de políticas de Estado y no exclusivamente como una manifestación ciudadana contra el alza de las gasolinas. Será interesante aprender de esta experiencia y comprender los propios escenarios para redinamizar y reconstruir el sentido de desarrollo de la política en nuestro país. Así las cosas, Josefina y José Ángel, les agradezco este espacio y les mando un cálido saludo, y a través de ustedes uno muy enérgico y cálido a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Por nuestra parte, agradecidos, doctor Armando Zacarías, muy amable. Muchas gracias.